agradecer sobre todo al presidente de la compañía ELA por hacer posible este evento, al doctor Karel Golenek, como sabéis es de la República Checa, y a Paola Pizarroso, que es la responsable nacional de la empresa Biomed, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y aprender de estos tres grandes ponentes que ahora pasaré a presentaros. Just in English, for the people who need another idiom, we have an interpretation solution. You can choose it in the bottom part of your screen at the right hand side. You can choose between English, Russian, Spanish and Italian idiom. Bueno, y decir que es alucinante la cantidad de gente que está inscrita, hay más de 300 personas. Han conseguido que más de 37 países estén viéndonos hoy, lo cual es una pasada. Y bueno, sin más dilación voy a hacer un resumen general de cómo son estas prótesis, de las características principales que tienen para que luego nuestros ponentes puedan entrar en materia y no repetir toda esta parte de las características que tienen estas prótesis. Bueno, como sabéis, la prótesis ELA, las prótesis biodegradables, están hechas de polidioxanona, que es un material que se ha utilizado hasta ahora para las estructuras quirúrgicas reabsorbibles. Está realmente muy probado y muy utilizado a nivel clínico. Es un monofilamento de este material que ya llevan usándose en el mercado bajo un uso compasivo desde hace más de 10 años. Estas prótesis, una vez implantadas, comienzan su proceso de hidrólisis perdiendo su fuerza radial aproximadamente a las 6-7 semanas y acaban degradándose hasta los 5 por completo, hasta los 5 o 6 meses de su implantación. El cargador, déjame un cargador. ¿De qué? De teléfono. Paola, creo que tienes que... sí, vale. Bueno, las medidas más habituales para la vía biliar son de entre 8 y 10 milímetros. Las longitudes se hacen a medida también, varían entre 30 y 80 milímetros, lo que solemos poner en la vía biliar. Y tienen unos marcadores metálicos hechos de oro, que también se pueden elegir a gusto del consumidor. Puede haber una marquita de oro en el centro o puede haber 2 en los extremos o incluso 3 marcas. Esto nos permite dar una visibilidad durante la implantación con rayos X. Senia, se te oye en este canal. Vale. Y bueno, el sistema de montaje en el que con el que se suministran las prótesis vienen separadas y se tienen que montar, porque si no perderían su conformación original, en unos portadores que varían entre los 10 y 12 frames según las medidas de las prótesis. Bueno, esto como datos generales y ya sin más vamos a pasar a dar paso a los ponentes. El primer ponente será el doctor Miguel Ángel de Gregorio. Él es jefe de servicio de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Es doctor en Medicina, profesor titular de la Universidad desde el 96 y catedrático de la Universidad de Zaragoza desde el 2008. Es director de un máster universitario en intervencionismo, autor de numerosas publicaciones y libros, investigador de cientos de proyectos nacionales e internacionales. Es editor adjunto de una revista que se llama Intervencionismo en España, actual miembro del board de la Sociedad Española de Radiología Intervencionista, miembro del comité científico y presidente del próximo congreso que esperemos que pueda celebrarse en breve. Va a hablar del manejo de las estenosis biliares benignas insertadas por vía percutánea del estudio multicéntrico Biela. Adelante, Miguel Ángel. Buenas tardes, Eva. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde, la audiencia, con los ponentes amigos, Enrique, Ricardo, Paola, no quiero olvidarme a Paola, ni al doctor Bolañet. Efectivamente, como ha dicho la doctora Criado, vamos a dar unos pequeños
unas pequeñas pinceladas acerca de lo que supone el manejo de las estenosis benignas en la vía biliar, para después Perdón, centrarnos... Miguel Ángel, te voy a Sí. interrumpir un segundo. No. Se me ha olvidado decir que la audiencia puede ir formulando preguntas escritas que aparecerán en el chat y que luego pues iremos leyendo y ojalá dé tiempo a responder todas, pero al final de las 3 ponencias intentaremos dar paso a que podáis responder a todas estas preguntas. Perdón, seguimos. Magnífico. Decía que intentaré dar esas pinceladas sobre lo que supone la estenosis benigna en un background clínico muy superficial, y a continuación lo que haré será centrarme en el estudio Biella directamente, ¿eh? No, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. No. Bueno, ese es el índice y de eso era lo que yo quería hablar. Dentro del estudio Biella hablaremos un poquito de los criterios de inclusión, diremos 3 cositas de la metodología y nos centraremos en los resultados. La estenosis biliar benigna es un problema común en el que se encuentran a menudo los cirujanos, los endoscopistas y los intervencionistas, por separado y otras veces juntos. Las causas más frecuentes de las estenosis de la vía biliar benigna son las secundarias a la colecistectomía laparoscópica y al trasplante ortohepático. La hepatoiunostomía es el tratamiento definitivo de elección por el momento. Presenta una permeabilidad del más del 80% a los 5 años, pero del 9 al 50%, en dependencia de las series publicadas, pueden tener complicaciones, incluso llegando a la mortalidad del 5%. El manejo percutáneo, y esto estoy haciendo referencia a los conocimientos del año 1974, ha conseguido similar permeabilidad, pero con menos complicaciones. Las prótesis metálicas cubiertas son una excelente solución, consiguen permeabilidades de hasta el 90% y sobre todo aquellas que son cubiertas y recuperables se retiran fácilmente. El 10 al 14% de los pacientes tratados con prótesis metálicas recubiertas, que son recuperables, no responden, y entre el 10 al 30% después de una inicial respuesta vuelven a reincidivar el problema. Este metaanálisis de diferentes métodos nos viene de maravilla para presentar un poco el background, cómo está el estado del arte con respecto a los métodos que manejan la estenosis benigna. Como digo, es un metaanálisis con un largo tiempo de seguimiento sobre los diferentes métodos de intervención en la vía biliar. Y lo que nos muestran los resultados es que comparado los subgrupos cirugía, endoscopía y percutáneo, ambos o los 3 son de muy similar hechura, con unos resultados muy similares. Sin embargo, aunque había diferencias, estas diferencias no supusieron ninguna significación desde el punto de vista estadístico. Resalta, saca un poquito, sobresale por la cabeza naturalmente la cirugía sobre los otros métodos. El estudio Biella, y ahora nos centramos sobre nuestro trabajo a lo largo de estos 3 últimos años, fue un diseño de estudio clínico puesto en marcha por un grupo de intervencionistas españoles con la quiereciencia y el soporte de la compañía ELA. Siempre contamos con el apoyo encomiable de Paola. Se solicitó el permiso ético a la Comunidad de Aragón y se hizo extensivo a todos los centros participantes en el estudio. Se creó una plataforma online de fácil acceso, muy sencilla de manejo, en el que se utilizase poco tiempo, ya que todo el mundo venimos estando muy ocupados. Y después, finalmente, hicimos un análisis de resultados para hacer una posible publicación de estos resultados. El seguimiento de los centros y el trabajo fue un poquito duro, bien es verdad, sobre todo cuando participan más de 3 o 4 centros y que no están en la misma ciudad. Es una panorámica de cómo estaba diseñado, cómo está diseñado el estudio. Era un sistema
muy intuitivo, en el que en una simple pantallazo se veía dónde estaba la situación de cada paciente, que estaban numerados con un identificador y unos datos los más significativos. Naturalmente había muchos más datos recogidos en este tipo de estudio. La metodología se redactó siguiendo un modelo Strobe para estudios observacionales. En total, 11 hospitales participaron en la inclusión de pacientes. Se obtuvo el dictamen favorable de la Comisión Ética, como decíamos, de nuestra región, que es extensible por normativa general a todos los demás centros de España, y el protocolo se adjuntó y se introdujo en el Clinical Trial Gov desde enero del año 2014 hasta el año 2012, con esa numeración. O sea que la gente, las personas que quieran saber más de este estudio pueden introducirse con su clave en el Clinical Trial Gov y ahí tienen todos los detalles del estudio. Los criterios de inclusión de pacientes fueron que hubiesen firmado todos ellos el consentimiento informado específico para este estudio, que fuesen mayores de 18 años, estenosis biliares etiquetadas benignas, documentadas por cualquiera de los métodos diagnósticos. El diagnóstico se estableció a más de un mes o hacía un mes antes de la inclusión por cualquiera de los métodos, como hemos venido comentando. Fue criterio importante de inclusión de que hubiese una previsión de supervivencia superior a un año y se incluyeron pacientes con ASA 1 a 3 y una calificación ECOG de 0 a 2. En todos los casos era mandatorio, obvio, que se utilizase stent de polidiazonona de la compañía ELA. Ahí vemos los 159 pacientes que se incluyeron en el registro, el número de pacientes excluidos por SER, que al final del estudio resultaron que tenían malignidad. 3 pacientes se hizo una pérdida de seguimiento y al final de esos pacientes completados solamente se pudieron incluir en el estudio 150. ¿Cuáles fueron las causas de estenosis? Las que vemos en la gráfica de la izquierda, quirúrgicas y médicas. Quirúrgicas, cirugía, tanto cirugía abierta como cirugía laparoscópica y después del trasplante de hepático. Y las médicas, colecistitis, colangitis primaria, isquemia, pancreatitis y algunas de causa desconocida que no se pudieron etiquetar en el momento del registro. Y la localización, como estamos viendo, mayoritariamente en las anastomosis biliares digestivas, en el confluente biliar, en el conducto biliar común, el conducto hepático derecho e izquierdo. El grado medio de estenosis fue del 90.4%, con un más menos 6, rango 80-100%. Se observó obstrucción 100% de estenosis en 24 pacientes, lo que supone un 16%, y la longitud media de la estenosis fue de 2.3 centímetros con un rango de 1 a 4. El éxito técnico fue del 100%, los procedimientos se realizaron bajo anestesia local en el 96% de los pacientes. Se implantaron un total de 173 stent, 2 stent en 15 y 3 stent en 4 pacientes. Además, 20 pacientes recibieron un stent durante el seguimiento para reabrir conductos biliares que se habían obstruido. Un pequeño aperitivo de imagen para mostraros una paciente, es la número 12 del registro, 61 años, hepatoinostomía, con colangitis de repetición, con alteraciones estenóticas múltiples, que sobrevivió a todas estas crisis con la implantación de 3 catéteres de drenaje y 3 prótesis que aliviaron su situación clínica de una manera tan importante que supuso para ella el poder llegar con alivio al trasplante hepático. Esta paciente ya estaba diagnosticada con colangitis en un estado muy avanzado y finalmente terminó trasplantada después de 3 años de esta colocación de estas 3 prótesis. La permeabilidad primaria media del stent fue del 86, 79, 78 a los 12, 36 y 60 meses. Mientras que la permeabilidad secundaria tras dilatación con valor o reemplazo del stent fue del 90, 81 y 80% en los mismos días de seguimiento. Complicaciones las hubo y la más importante fue en el transcurso del primer abordaje, hemofilia,
el 6%, dolor y fiebre, migración no importante del stent, hematoma en la pared abdominal, laceraciones en alguna asa intestinal pequeña que no requirió intervención quirúrgica y derrame pleural en un caso. El manejo, como vemos a la derecha, pues fue de acuerdo con la clasificación CIRSE-SAIAR, pues como estamos viendo, de poca importancia, de poca trascendencia clínica para el paciente. La estenosis o obstrucción se produjo en 40 pacientes, es un 32%. Todos los casos requirieron nuevo drenaje biliar transhepático percutáneo con o sin implantación de un nuevo stent y o intervención quirúrgica. De estos, 20 pacientes, 13,3%, recibieron un nuevo stent para corregir la estenosis. Este es un caso de complicación en el que después de 6 meses apareció el paciente de nuevo con ictericia y fiebre. En el transcurso de una exploración por tomografía computerizada se demostró que la prótesis estaba ahí presente, pero probablemente estaba obstruida, que requirió colangiotransparieto hepática, y estamos viendo efectivamente cómo ha sido ocupado y aún permanece un poco los strokes del stent reabsorbible. La solución, como digo, en este momento se planteó exclusivamente nueva recanalización, angioplastía, y con eso volvió a funcionar el dispositivo. Las limitaciones del estudio, pues claro, hay muchas variantes de la técnica porque son 11 centros y se respetó de inicio que cada centro utilizase la técnica con la que más cómodo se sintiese. La N es relativamente pequeña si tenemos en cuenta el número de estenosis benigna que podemos ver, corto seguimiento, proceso benigno. Cuando estamos hablando de proceso benigno, el seguimiento se tendría que plantear a mucho más tiempo. Complicaciones considerables, las creemos así, 26%. Y para nosotros una limitación del estudio en aquel momento lo constituía el material utilizado, el calibre tan amplio de la vaina introductora de 12,8 milímetros. Con todos los resultados se elaboró un trabajo, hemos dicho, siguiendo la pauta Strobe, que se publicó en European Radiology, es una revista del cuartil 1, en la que estaban, por supuesto, como autores principales el doctor de Gregorio, que os habla, y la doctora Eva Criado, que dirige magníficamente esta sesión de esta tarde, y todos los responsables de los centros participantes. El que tenga interés, ahí está la reseña para que pueda leerlo y pueda ampliar conocimiento sobre él. Me interesaría recalcar en este artículo de review sobre 174 estudios que se van excluyendo hasta que al final se quedan 7 estudios en humanos y 12 en animales, para sacar las siguientes conclusiones, que muestran un beneficio importante de las stent biodegradables, ya que evitan el que tengan que ser removidos. La biocompatibilidad de los actuales del stent biodegradable, que ha sido el objeto del estudio, creemos que está bien documentada y que es muy prometedora para el manejo de la estenosis biliar. Stent reabsorbibles son una realidad actual, por consiguiente estamos trabajando con prototipos todavía, creo que habrá una evolución en los próximos años. Está indicadísimo para lesiones benignas, la reabsorción, como ha dicho la doctora Criado, 3, 4 meses, 5 meses, y sí que hay que tener en cuenta que hay un lecho inflamatorio en la reabsorción del material polidiazonona que tendremos que tener en cuenta y que no es despreciable. Es un lecho inflamatorio de reparación que hay que tenerlo presente. Y que de momento, aunque no hay más que un fabricante, sería bueno que tuviésemos competencia para que haya una mejora del producto. Es un caso único y va a ser muy rápido por aquello que hablaba al principio de la preocupación de intervencionistas, cirujanos y endoscopistas. Este es un ejemplo de ellos, una cirugía después de una
colecistostomía por cirugía abierta. El paciente aparece en nuestra clínica un mes después de haber quitado el tubo Kerr. En la endoscopia se contempla de que hay una obstrucción a nivel de donde estuvo el Kerr, incluso que intentando forzar para pasar esa estenosis, hay un leak, hay una salida, una extravasación del contraste hacia el peritoneo. No pudieron atravesar, vieron que había habido una extravasación, hicimos 2 drenajes, uno por la vía derecha y otro por la vía izquierda, percutáneos, para poder aliviar la situación clínica del paciente. Estamos viendo drenaje izquierdo, drenaje derecho, por la técnica percutánea. Existe buena colaboración con el equipo de endoscopia de nuestro hospital, con el doctor Simón, y entonces planteamos una actuación en conjunto con todos de acuerdo, conectando la vía biliar por abajo a través del endoscopio. Intentábamos recoger la guía que nos presentaba el endoscopista desde la vía principal izquierda. Bueno, lo intentamos de la derecha y de izquierda, la verdad es que lo conseguimos a través de la vía izquierda. Perdón. Se produjo naturalmente un pequeño extravasado en el intento de conectar vía percutánea con vía endoscópica. Se consiguió y a través del drenaje izquierdo dejamos ya un drenaje que comunicaba el drenaje externo con el intestino. Ya habíamos ganado algo, pero se quedaba excluida la vía derecha, no tenía conexión con la vía principal. Entonces ideamos que podríamos trazar un puente de derecha a izquierda, y esa fue nuestra primera intención. Lo intentamos de derecha a izquierda, pero no lo conseguimos, de tal manera que decidimos por la situación anatómica hacerlo de izquierda a derecha, y ahí vemos abajo como el esquemita muestra cuál era nuestra intención. Otra cosa era distinta, llevarlo a cabo. Finalmente se consiguió dejar 2 catéteres, uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho, que pasaba al lado izquierdo y que finalmente ambos entraban en la vía digestiva. Esto era una situación magnífica que nos dio la oportunidad finalmente de consolidar este paso a través del parénquima hepático, de la vía derecha y la vía izquierda, drenarla directamente en el intestino con unas prótesis reabsorbibles, como estamos viendo en nuestro ejemplo. Y esto es una manifestación, un ejemplo más de que la colaboración, difícil siempre, existe y debe de existir en más ocasiones. Jean Laberge, del grupo de California, y el doctor Rin, en una de las múltiples estancias con ellos en Estados Unidos. Quiero aquí rendir homenaje al doctor Lorenzo García, estupendo intervencionista de Toledo, en España, que ha sido un pionero, un hombre muy entregado a la vía biliar. Y gracias nada más que por vuestra atención. Aquí tenemos nuestros logos en los que nos pueden seguir. Y no olviden, siempre hay que hablar de nuestro libro, porque en realidad alguien me podría preguntar, ¿has venido de verdad a hablar de tu libro? Sí, he venido a hablar de mi libro, y ahí está ya disponible en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu excelente presentación. Como decía, ya están surgiendo bastantes preguntas. Hasta el final no vamos a dar paso a esta rueda de preguntas, entonces vamos a seguir con el siguiente ponente. Es Enrique Vázquez Sequeiros, es médico digestólogo especialista en endoscopia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Hablará de... Bueno, primero sigo con un poco su trayectoria. Ha realizado estancias como Fellow en Econdoscopia, investigación en Canadá y en la Mayo Clinic en Estados Unidos. Es doctor desde el 2002, es revisor y miembro del Review and Editorial Board de varias revistas internacionales en endoscopia y digestivo. Es doctor, como os he dicho, y colaborador de múltiples proyectos de investigación y autor de múltiples publicaciones científicas y ponente en congresos nacionales e internacionales. Nos va a hablar en inglés, the role of biodegradable biliary stents
en digestive endoscopy, el rol de los stents biodegradables en endoscopia digestiva. Adelante, Enrique. Muchas gracias a todos. A ver, vamos a ver si puedo poner la presentación. ¿Estáis viendo bien la presentación ahora? ¿O estáis viendo una diapositiva solo o dos en la imagen? ¿Eva? Perdón, se ven dos en este momento. Vale. Aprovecho para decir que me comentan que en la traducción de inglés hay como un sonido de fondo que no acaban de escuchar bien. Lo digo para los técnicos que lo sepan y seguimos. Gracias. Vale. Ahora ya vemos una. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación al Grupo ELA, a Biomed, por la amable invitación en la que, bueno, pues yo me veo viendo un poco el foro de personas que están hoy reunidas, por lo que me han comentado. La verdad es que no sé si hay algún endoscopista más en toda la reunión. Espero que sí, que haya alguno más. Entonces, bueno, yo un poco mi idea y lo que me han pedido era que intentara explicar pues cuál es nuestro papel o qué opinión hay dentro del campo de la endoscopia y qué experiencia puede haber con el uso de estas prótesis biodegradables biliares. Y básicamente, la primera diapositiva simplemente es un poco para presentarla, que ya lo ha hecho muy bien antes la moderadora, Eva, en la cual, bueno, pues nos enseña un poquito cómo es y en la que podemos ver pues un sistema de introducción convencional de estas prótesis, que luego veremos incluso pues algunas imágenes más, y esta es la prótesis con la que vamos a, digamos, a referirnos fundamentalmente en la mayor parte de la presentación. Obviamente, después de la presentación del doctor de Gregorio, pues está bastante claro que hay algunas personas que han llegado mucho más pronto a esta fiesta de las prótesis biodegradables biliares, gente que tiene una experiencia tremenda, que aunque, bueno, pues él de manera muy modesta ya ha comentado que su experiencia que no es tan amplia en la serie, que tiene que ser más amplia, mayor casuística, etcétera, pues realmente es una experiencia muy, muy amplia que, bueno, pues que no solamente es una experiencia más que considerable, sino que de manera muy, muy clara, como ha explicado en su presentación, pues nos viene a demostrar a todos el alto rendimiento de estas prótesis biodegradables para tratar estenosis de la vía biliar de origen benigno. Si nos centramos un poquito más en la parte endoscópica, o sea, cómo un endoscopista puede ver a este tipo de pacientes, pues bueno, miramos, por ejemplo, revisiones sistemáticas publicadas en este último año o guías clínicas, y básicamente esto es un esquema muy sencillito que viene a resumir un poco lo que el endoscopista tiene hoy en mente. El que coge un endoscopio para intentar solucionar una estenosis de la vía biliar benigna o incluso maligna, esto es básicamente el plan que nos vamos a encontrar y todas las recomendaciones y la mentalidad que tenemos, que como veréis seguro es completamente diferente de la que puede tener un radiólogo intervencionista, porque digamos los inputs que podemos tener, el feedback que podemos tener en este sentido es completamente diferente, y la trayectoria que hemos ido siguiendo pues en muchos puntos se han ido juntando, se han ido aproximando, pero en otros todavía pues no hemos llegado, digamos, a ese punto en común, y nos indica pues por eso claramente por qué motivo está menos desarrollado el tema de las prótesis biodegradables dentro de la parte endoscópica. Fijaros aquí, estenosis del colédoco distal, colédoco medio, la zona del hilio hepático, estenosis de las anastomosis quirúrgicas, por ejemplo, en hepato y ionostomía. Y fijaros el tipo de tratamientos, desde dilatar con un balón a poner una prótesis plástica o múltiples prótesis plásticas, que es lo que más se ha estilado en los últimos años, o incluso la colocación de prótesis metálicas totalmente recubiertas autoexpandibles. En ningún sitio, en ninguna guía clínica, en ningún tipo de revisión sistemática hablan prácticamente nada, si es que en algún momento se menciona, a las prótesis biodegradables. Cosa que explica pues, claramente la situación en la que estamos en este momento como endoscopistas en este campo. Entonces, por ese motivo, cuando alguna compañía como ELA o Biomed se acerca a ti y te dice, ¿por qué no pones las prótesis nuestras? Que son unas prótesis muy buenas, que funcionan muy bien, que hay muchísima experiencia con los radiólogos. Pues la verdad es que lo primero que te ocurre es que te encuentras un poco como inseguro. Es un campo que tú no controlas. Hay muy poca experiencia en este campo dentro de
de prótesis biodegradables a través de endoscopia. Y tú como endoscopista que tienes que poner esa prótesis, primero te llega el representante o la compañía, te dicen hay que poner una prótesis que es muy buena, pero tiene un problema. La tienes que montar tú, ya no viene montada como viene habitualmente en tus prótesis que se utilizarán en endoscopia. Cosa que ya de entrada pues, te echa un poco para atrás. Lo segundo, tampoco sabes muy bien si la prótesis biodegradable se va a ver bien en rayos, no se va a ver bien, tiene marcadores radioopacos, no los tiene, qué mecanismo tiene de liberación. Bueno, es una serie de cosas que en cierta medida frenan, digamos, su expansión dentro del campo de la endoscopia. Y creo que es muy importante dar a conocer dentro de los endoscopistas cómo son esas prótesis, cómo se ven y realmente una vez que la gente lo ve una o dos veces, creo que no tiene mucha duda de que realmente son prótesis tremendamente fáciles, útiles y muy buenas. A continuación también, claro, hay que tener un poco claro en qué pacientes voy a poner esto. Voy a poner en todo tipo de pacientes, indicaciones benignas, malignas. Bueno, pues ver un poquito qué situaciones nos pueden ser útiles. Y por último también, bueno, pues ver dentro de lo poquito que podemos saber hasta la fecha, sobre todo dentro del campo endoscópico, pues realmente qué podemos esperar. Si decidimos poner una prótesis de estas, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Y más o menos un poco, pues digamos, el eje de toda mi presentación va a ir un poco alrededor de esta diapositiva, desarrollándola de la mejor manera posible. En primer lugar, y empezando por la parte de aspectos técnicos, me he permitido poner un pequeño vídeo en el que se ve en tiempo real cómo se monta una prótesis de esta y veremos, cualquier persona que no haya montado nunca una prótesis biodegradable, la vía biliar, sobre todo endoscopistas, pues realmente podrá ver que es una cosa tremendamente sencilla. Las prótesis vienen embaladas de una manera similar a cualquier otra prótesis de las que utilizamos habitualmente. Vienen en un envase que está estéril, con dos precintos que podemos ver a continuación. Un primer precinto que está en la zona del freno del introductor de la prótesis, que lo quitaremos a través de una pequeña cuchilla. Luego hay un segundo dispositivo, que es una especie como de embudo que también tiene un precinto, como podemos ver aquí, que también habrá que quitarlo. Este pequeño embudo es lo que es la pieza clave para poder enfundar la prótesis. Quitamos el freno, avanzamos el introductor, como podéis ver aquí. Aquí está la oliva de la prótesis, el introductor y el empujador. Ponemos la oliva hasta la parte del empujador. Es una especie como de embudo en el que ahora cogeremos una prótesis que tiene que estar metida en un envase estéril para que no se degrade. Y que lo que hacemos es fruncirla en su extremo más proximal, perdón, el extremo más distal, se mete dentro de este pequeño embudo y a continuación en la parte proximal de la prótesis lo que hacemos es ir poco a poco retirando el introductor, como veremos ahora, y vamos poco a poco embutiendo la prótesis dentro del posicionador de la prótesis. Y es tan sencillo como esto. Esta prótesis además está dotada de un sistema para poder ir a través de las guías, que como podéis ver a continuación ya montado sobre la guía, podéis ver que por su diámetro, por su flexibilidad, sus características, entra con muchísima facilidad a través del canal de un duodenoscopio de 3,7 o 3,8 milímetros de diámetro. Es decir, esto, los miedos que puede tener un endoscopista antes de empezar a utilizar esta prótesis, creo que con este vídeo realmente pues, los podemos disipar en gran medida. También me gustaría mostrar algunas imágenes en las cuales se ve claramente lo fácil que se puede ver este tipo de catéteres, los marcadores, lo bien que se ven radiológicamente. Y también tenemos que saber, como personas no tan avezadas en este campo, que realmente estas prótesis, si las ponemos y hacemos una prueba de imagen, por ejemplo, una resonancia, en las primeras 4 o 5 semanas podremos ver claramente la prótesis dentro de la vía biliar y que si esperamos, por ejemplo, aproximadamente 2 o 3 meses, veremos cómo esta prótesis ha desaparecido completamente sin necesidad de tener que retirarla, que es un concepto completamente diferente de lo que hacemos habitualmente, ya que en endoscopia estamos acostumbrados siempre a tener que entrar dentro del paciente para volver a retirar las prótesis que ponemos, mientras que en este caso, pues como por arte de magia, la prótesis biodegradable que pones en un momento, a los 2 o 3 meses ya no queda nada en la vía biliar, con lo cual puedes evitar intervenciones innecesarias en muchos de estos pacientes. Una vez que sabemos cómo funciona técnicamente y que aquellos que no estamos tan puestos, pues podemos tener claro qué tipo de prótesis y cómo funcionan, cómo se ven y cómo se montan, pues lo siguiente es
en qué indicaciones, en qué situaciones clínicas puedo beneficiarme yo de su utilización para solventar el problema clínico de uno de los múltiples pacientes que vienen referidos a nuestra unidad. Y básicamente, revisando un poco la literatura, yo creo que hay dos indicaciones claras que podemos utilizar. Una, la que ha explicado antes Miguel Ángel, que son las estenosis benignas de la vía biliar, y la otra son pacientes que tengan fugas biliares, generalmente después de una cirugía de la vesícula, que tengan algún tipo de fuga a nivel del cístico. En esos dos tipos de pacientes podemos colocar este tipo de prótesis y veremos en las próximas diapositivas cómo realmente esto puede tener una cierta utilidad a nivel clínico. En primer lugar, como han explicado antes Miguel Ángel, cualquier cirugía, sobre todo las más frecuentes, que son las de vesícula, pueden provocar un cierre por isquemia, por compresión, por una masificación del clip y provocar una estenosis en la vía biliar proximal que obviamente pues, se podría intentar solventar y en estos casos, igual que en la estenosis, por ejemplo, del trasplante o cualquier otro tipo de patología isquémica, pancreatitis, un traumatismo, colangitis esclerosante, podremos colocar una prótesis que se colocará en un momento y que no haría falta pues, retirarla en un segundo tiempo si realmente funciona adecuadamente. Voy a poner un pequeño vídeo de un caso nuestro en el que vamos a ver pues, cómo se ve esto. Una cosa es la teoría, las indicaciones que te dicen, cómo se puede ver, digamos, en un vídeo todo bien preparado y cómo se ve realmente en la práctica clínica con los sistemas habituales que tenemos nosotros de radiología. Este es un paciente, como podéis ver aquí, con diferentes clips, una cirugía probablemente compleja de la vesícula por el motivo que fuera, que tenía estenosis, colangitis de repetición. Se pusieron todo tipo de stents, en este caso tiene dos prótesis tipo pigtail, desde la parte duodenal, aquí estamos en la segunda porción del duodeno, hasta la parte biliar intrahepática. Y lo que hacemos con este paciente es, bueno, pues ya un poco desesperado, se decide colocar una prótesis biliar biodegradable. Vemos aquí la estenosis que tiene el paciente a pesar de las prótesis, estenosis que no se acaba de remodelar, que el paciente hace nuevamente episodios de colangitis y se decide dejar la guía en la parte proximal, marcar la zona que tenemos que bypassear con la prótesis metálica y sobre la guía vamos a introducir una prótesis biodegradable. Esto para la gente que hace endoscopia tiene que tener una cosa clara, son prótesis un poquito más rígidas en su extremo distal que las prótesis convencionales, con lo cual interesa entrar lo más perpendicular que podamos hacia el área papilar, que estamos viendo ahí abajo, y nunca utilizar demasiado la uña para que la prótesis avance adecuadamente como estamos viendo en esta imagen. Las prótesis, al menos esta, tiene 3 marcadores radiopacos en extremo distal, medio y proximal, la oliva superior, y veis cómo navega a través de la estenosis con bastante facilidad. Ya hemos sobrepasado la estenosis, la parte proximal, la parte media y la parte distal. A continuación, empezamos a liberar de la manera convencional que veíamos antes y este aro que veis aquí, este anillo, va bajando y es lo que va liberando la prótesis desde la parte más proximal, la zona del hilio hepático, hacia la zona del colédoco medio, aproximadamente medio distal. Ahí sigue liberándose. Y llegaremos en breve a liberar completamente la prótesis cuando estemos ya pasada esta marca. Ya hemos liberado completamente esto. Y luego una cosa que tampoco nos está claramente definido, pero nosotros hemos visto que realmente parece que nos ayuda, como son prótesis que inicialmente tienen un poquito más de dificultad para desplegarse que las convencionales que estamos acostumbrados a ver, a nosotros nos gusta introducir posteriormente un balón de dilatación en la zona de la prótesis para que ésta adquiera su diámetro lo más rápidamente posible y haga su mejor función en cuanto al drenaje de esa estenosis. Lo vamos a ver a continuación, un balón en la parte más proximal de la estenosis para intentar que coja realmente el diámetro y el calibre que consideramos que tiene que tener esta prótesis, ya sea de 6, sea de 8, sea de 10 milímetros de diámetro. Y como podéis ver, pues se ve muy claramente por radiología dónde ha quedado la prótesis situada. Los 3 marcadores nos indican muy claramente dónde están. Bueno, pues ahora que sabemos ya cómo son las prótesis, en cuál está indicado y todo, y cómo se ve, que realmente pues, las imágenes son espectaculares en casi todos los casos, pues las siguientes diapositivas van un poco para que sepamos, bueno, si decidimos ponerlas y en esas indicaciones, qué es lo que podemos saber dentro de la literatura que existe en este momento y también un poco pues, la experiencia que lo vamos poco a poco adquiriendo los endoscopistas en este campo. En primer lugar, en el último año ha habido varios metaanálisis publicados en el cual pues, intentan ver en estenosis biliares de la vía biliar de tipo benigno
pues revisiones sistemáticas y metaanálisis realmente muy estrictos, con unos criterios de selección muy importantes, que empiezan con 1.500 estudios y que al final se acaban quedando solamente con 9 estudios de una cierta calidad para poder hacer ese estudio, y en el que básicamente lo que nos enseñan es, intentaré un poco esquematizar poniendo en color azul, parecido al color de la prótesis, las que son biodegradables, y en color verde aquellas prótesis que son de tipo plástico, múltiples prótesis plásticas que se van poniendo de manera repetida en nuestros pacientes. Y lo que podemos ver aquí es que a nivel de éxito técnico, colocando las prótesis de tipo biliar biodegradable y las prótesis plásticas múltiples, vemos que el éxito técnico está cercano al 100% en casi todas las publicaciones. De todas maneras, me gustaría permitirme dudar un poco de estos números. Todos los que hacemos endoscopia colocamos prótesis plásticas en la vía biliar. Sabemos que la primera es relativamente sencilla de poner, la segunda es mucho más compleja, la tercera mucho más, y no es nada infrecuente que las prótesis se nos cuelen hacia adentro, se empiecen a mover. O sea que estos números tan elevados, pues digamos que, aunque sea lo que está publicado, yo cuando menos tengo mis ciertas dudas y realmente creo que no sean números tan elevados como puede ser probablemente con una prótesis de tipo biodegradable. En cuanto a la seguridad de estas prótesis, ya Miguel Ángel ha explicado antes muy bien que, si bien son prótesis que son relativamente seguras, tienen efectos adversos que en ocasiones son importantes. Si nos fijamos en las múltiples prótesis plásticas y en las prótesis biodegradables, la tasa de complicaciones es similar. Estará aproximadamente, depende de los estudios, varía un montón, pero puede estar entre un 20-25% aproximadamente. Lo que sí me gustaría un poco resaltar es que en las prótesis biodegradables, los estudios publicados hasta la fecha nos hablan de 30% de colangitis, 15% de colangitis, 24-25% de colangitis. Es decir, que esta es una complicación que, si bien son estudios que pueden no estar todo lo bien diseñados que nos gustaría y las series pueden no ser tan amplias como deberían ser, pues realmente es una cosa que hay que tener en mente, que estos pacientes que pongamos una prótesis biodegradable probablemente van a tener un poquito más de riesgo de colangitis que si pones una prótesis plástica o una prótesis un poquito más convencional. 2%, 20%. Pues fijaros, también hay algunos estudios que te hablan incluso de hasta casi un 40% de complicaciones en forma de colangitis con las prótesis plásticas. O sea, una cosa un poco, digamos, dudosa, pero yo creo que esto de la colangitis es una cosa que tenemos que tener en mente y poner todos los medios para evitar que nos ocurra cuando hacemos un drenaje de una estenosis con una prótesis biodegradable. En cuanto al éxito clínico, lo ha comentado antes muy bien Miguel Ángel, la verdad es que poco vamos a aportar nosotros, pero publicado en la literatura con técnicas generalmente de tipo endoscópico, prótesis biodegradables nuevamente en azul, aproximadamente 85% de éxito clínico a medio plazo, es decir, que no se restenosen, y prótesis plásticas pues entre el 70 y el 90%, una gran variabilidad, pero bueno, podamos decir que probablemente sería algo similar. Creo que esto es probablemente mucho más complicado de conseguir y esto es relativamente más sencillo de conseguir y probablemente incluso más duradero. Pero yo creo que lo importante de estas revisiones comparando prótesis plásticas múltiples con prótesis biodegradables lo tenemos en esta diapositiva y esto es lo que a mí realmente me hace cambiar la manera de tratar a estos pacientes o me ha hecho cambiar la manera de tratar a estos pacientes a mí y a mis compañeros en los últimos años. Cuando hacemos un paciente con una estenosis biliar que son refractarias, son complicadas, son estenosis muy con tendencia a recidivar, fijaros, los estudios publicados con prótesis biodegradables, con una sola prótesis, es decir, una sola CPR, una sola intervención en la mayoría de los casos, aunque hay un porcentaje pequeño de 10-15% que puede requerir una segunda o una tercera prótesis, pero con una sola intervención y sin necesidad de hacer una segunda CPR para retirar esa prótesis, solventamos el problema del paciente en la mayoría de los casos. Sin embargo, si lo hacemos con prótesis plásticas múltiples, es decir, coloca una prótesis plástica, una segunda, una tercera, una cuarta para que coja más calibre, fijaros, una media de 3 a 5 CPRs por paciente. Quiere decir, entre 3 y 5 ingresos comparado con 1, con el coste que asocia todo esto, más los riesgos. Cada CPRE tiene una tasa de complicaciones estándar en torno al 5 al 10%. Es decir, aquí tenemos un 5 un 10% de complicaciones y aquí, pues cada vez que hacemos una CPR es un 5%. Si son 5 exploraciones, estamos hablando de 5 por 5, 25%. Incrementamos hasta 5 veces el riesgo de complicaciones por hacerlo con un tipo de prótesis o con otras. Y a mí eso es un argumento muy importante a la hora de decidir un tipo de tratamiento u otro. La segunda indicación que hablábamos antes, y era ya fuera de lo que eran las estenosis de la vía biliar,
y que podían tener alguna utilidad endoscópica es aquellos pacientes que tienen fuga en la vía biliar. Estos pacientes generalmente nos hacemos una esfinterotomía y ponemos una prótesis plástica y suelen ir relativamente bien la mayoría de los pacientes, pero si bien son estudios los que existen hasta ahora comparando prótesis plásticas en verde y prótesis biodegradables en azul con pocos pacientes, lo que sí que hemos visto es que parece que las biodegradables son mucho más exitosas, casi un 100% en los estudios publicados, aunque sean series cortas, comparado con las prótesis plásticas, que más o menos es la experiencia que tenemos todos. Entre 3 de cada 4 o 4 de cada 5 pacientes que tratamos de esa manera, conseguimos solventar la fuga biliar del paciente sin tener que reintervenir al paciente. Con lo cual, bueno, yo creo que esto es una diapositiva que habrá que confirmar en el futuro con estudios más grandes, pero parece que las fugas biliares con una esfinterotomía y una prótesis biodegradable probablemente podamos ser incluso más eficaces que lo que éramos hasta ahora con las prótesis plásticas. Yo creo que es una cosa que debemos tener en cuenta para los próximos años. Asimismo, también me gustaría recordar que en este estudio, si te fijas en la tasa de complicaciones o de efectos adversos de las prótesis plásticas versus prótesis biodegradables, cuando tratamos una fuga biliar en un paciente, más o menos la tasa de complicaciones es similar, en torno al 13% según este estudio, aunque sea una muestra pequeña. Pero fijaros, aunque sea nada más un paciente, nuevamente la tasa de colangitis parece que es superior, aunque no es significativa por el número de pacientes que tratamos, en pacientes con prótesis biodegradables. Y es una cosa que tenemos que tener en mente a la hora de emplear este tipo de prótesis. Con todas estas disquisiciones que he hecho hasta ahora, yo lo que intentaría concluir, el mensaje que me gustaría que la gente se llevara para casa, es que en un paciente, y desde el punto de vista de un endoscopista, nuestra experiencia con las prótesis biodegradables colocadas por vía endoscópica, están disponibles hace no demasiado tiempo, yo creo que es realmente prometedora. Y realmente yo creo que estos vídeos que hemos mostrado aquí nos demuestran que aunque pueda haber una cierta reticencia a montar tú mismo la prótesis en el momento de la exploración, pues parece que es realmente fácil de montar y de liberar, como habéis podido ver en los vídeos. Creo que la visualización radiológica es excelente, no se puede denominar de otra manera. Tenemos que recordar, cambiar el concepto de que no hay que retirarla por vía endoscópica como con cualquier otro tipo de prótesis, sea plástica, metálica o la que sea. Las prótesis biodegradables las ponemos y no haría falta retirarlas si el paciente va adecuadamente. Recordar también que tenemos la indicación para estenosis benignas y para fugas de la vía biliar y que al menos en mi interpretación por los resultados que en la literatura yo creo que como mínimo son iguales, si no superiores, las prótesis biodegradables a la colocación de múltiples prótesis plásticas, que realmente, como os he dicho antes, es un infierno para poderlas por vía endoscópica. La ventaja de que en muchas ocasiones con una única intervención seremos capaces de solventar el problema del paciente y no requerir múltiples ingresos, CPRs, costes asociados, etcétera. Y por último, resaltar nuevamente el tema de la colangitis. Yo creo que estos pacientes hay que insistir en el uso de antibióticos una vez que los tratamos y además probablemente quizá, eso que hemos visto en el vídeo de antes, dilatar estas prótesis a la hora de ponerlas quizá pueda ayudar a tener un drenaje mucho más rápido, mucho más eficiente y probablemente pues, de esa manera tendremos menor incidencia de colangitis probablemente en el futuro. Y hasta aquí tenía preparado simplemente pues, agradecer a los moderadores y a los organizadores de la reunión su invitación y posteriormente pues, contestar las preguntas que podamos sobre ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la excelente ponencia. Siguen saliendo preguntas que, como digo, pues elegiremos algunas para formular al final. Y vamos ya con Ricardo, el doctor Ricardo Robles. También es doctor en medicina, profesor titular de la universidad desde el 91, catedrático de cirugía y jefe de sección de la... ¿Se oye? Sí. De cirugía en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, en Murcia. Está dedicado al trasplante hepático y pancreático desde el año 88 y es actual coordinador autonómico de trasplante en esa autonomía. Es autor de más de 400 artículos en revistas nacionales e internacionales de prestigio, investigador en múltiples proyectos internacionales y ponente también en numerosos congresos nacionales e internacionales. Y sin más, paso a darle paso, Ricardo. Hola, buenas tardes. No sé si estaban viendo la pantalla ya.
de la presentación? Sí, se ve todo correcto. Vale. En primer lugar, dar las gracias a Paola del grupo ELA. Ha sido muy perseverante en la invitación al grupo de Murcia, al cual represento. Y, pues bueno, nosotros encantados y muy agradecidos de participar en esta sesión de alto nivel científico. Y gracias, Eva, por la presentación. Es un tema nuevo, porque no hay mucha experiencia en este aspecto. El uso y el empleo de prótesis biodegradables como tratamiento de tutorizar la vía biliar una vez acabado el trasplante hepático. De las 4 suturas que tiene el trasplante, el talón de Aquiles continúa siendo la anastomosis biliar. La trombosis arterial que puede requerir el trasplante puede ser la más grave, pero la más frecuente y la que más gastos económicos genera y más problemas genera es la anastomosis biliar. Ya lo dijo esto el profesor Kahn en la década de los 60-70, en una editorial que yo escribí en el año 99 también se repetía, en trabajos del servicio y muchos trabajos españoles se repite este problema y sigue siendo un problema. Como ven aquí, hay 3 tipos de reparar la vía biliar o de anastomosar la vía biliar tras un trasplante hepático, durante un trasplante hepático. En la derecha de la diapositiva, anastomosis duct to duct, término terminal. En el centro, con inserción de un tubo en T de Kerr, y a la derecha una hepático-hienostomía. La más utilizada es la anastomosis sin tutorizar, duct to duct. Cuando se utiliza el tubo en T de Kerr, fundamentalmente tiene unas indicaciones, que es la desproporción entre la vía biliar del donante y del receptor, cuando hay una vía biliar excesivamente fina o los cabos de entre donante y receptor están desorientados. Aquí hay varios ejemplos. En el centro de la imagen vean una anastomosis término-terminal con tubo en T, con una colangiografía transkerr, y aquí una imagen de una hepático-hienostomía con un control biliar. Como he dicho, la incidencia de las complicaciones sigue siendo un problema importante, relevante, debido a que su incidencia global continúa siendo entre el 10 y el 30%. Recientemente en este capítulo del libro y estas publicaciones españolas también de compañeros de grupos españoles de trasplante hepático, pues las complicaciones más frecuentes, como pueden ver, son la fístula biliar, la estenosis anastomótica, no anastomótico, la formación de cálculos y otras complicaciones. El tratamiento de estas complicaciones ya lo han comentado los compañeros endoscópicos y radiólogos, que son pues, muchos abordajes percutáneos, muchas prótesis, muchas sepsis, muchas colangitis, incluso fallecimientos. Y muchos de estos pacientes terminan en reintervenciones quirúrgicas, anastomosis, por fracaso de tratamiento percutáneo, cuando hay una peritonitis a retirar el tubo que hay que operar, el tubo de que se sale, etc. Muchas reintervenciones. Y estas, por lo tanto, suponen un gasto importante asociado al trasplante que es muy complicado de calcular por las estancias analíticas, exploraciones, reintervenciones, etc. ¿Cuál fue nuestra hipótesis y objetivos en este estudio? Pues aquí se juntó una experiencia que conocíamos, que había grupos que dejaban un tutor una prótesis plástica que colocaba el endoscopista antes del trasplante, o bien se colocaba esta prótesis plástica dentro del trasplante y algunos grupos lo dejaban como tutor y luego en el posoperatorio, cuando había pasado un tiempo prudencial, 2 meses o 3, esta prótesis era retirada. Con este conocimiento de que se podía colocar prótesis y con la también perseverancia de la delegada comercial, tengo que decirlo, Mari Carmen, pues la verdad que la prótesis biodegradable teníamos que utilizarla sí o sí en cirugía. La idea surgió, por lo tanto, de intubar esta anastomosis biliar con un material biodegradable, con una experiencia que ya había previa, que conocíamos, que nos suministró la casa comercial, en que el grupo del Clínico de Barcelona, el profesor Valdecasas, en una anastomosis biliar muy fina, como supone la anastomosis del donante vivo, pues había hecho una serie de 12 pacientes, pero las complicaciones habían sido muy grandes porque el tamaño de las prótesis que se utilizaban eran de 2 milímetros y de 4 milímetros.
eran anastomosis de radicales biliares intrahepáticos de 2 milímetros y el porcentaje de complicaciones era alto, del 30-40%. Conocíamos eso, pero claro, aquí estábamos hablando de un programa en adultos. Nos reunimos el comité de trasplante con el profesor Ramírez, el profesor Sánchez Bueno, el profesor José Antonio Pons. Comentamos esto en el comité y se decidió comenzar el estudio y también para un análisis económico futuro. Comenzamos con las prótesis que ya conocen, que no voy a hablar más de ellas, y este es un poco el mecanismo de colocación de la prótesis. Es una anastomosis, como ven, duct to duct. En la imagen derecha se ha hecho la cara posterior y vemos cómo por una contraincisión la prótesis ya preparada, como ha dicho Enrique, y montada por un cirujano, que ya hablaremos de eso. Los radiólogos tienen paciencia, pero los cirujanos, gracias al aprendizaje de Mari Carmen, hemos conseguido aprenderlo y no ha resultado nada fácil. Colocamos la prótesis de esta manera y nos queda, como ven, en la imagen de la derecha. Aquí ven la imagen de un colédoco con una diferencia de calibre muy importante. El colédoco donante prácticamente es el triple del colédoco del receptor y en este caso pues podría ser una buena indicación para una prótesis de este tipo. También diferencia de calibre con colédocos muy finos. Aquí vean la contraincisión que se ha realizado. Hay un detalle técnico para los cirujanos, que hay que arquear el vástago, que es rígido, porque de forma directa, recta, sin arquear, no entraría. Y también el ayudante desplaza el duodeno hacia la parte inferior, con lo cual el cirujano puede meter la prótesis intubando la anastomosis y posteriormente también queda protegida la sutura inferior. Este es un paso más avanzado. Aquí estamos ya soltando en la imagen. Como ven, la prótesis ya se está soltando a nivel de la vía biliar. El margen inferior hay que dejarlo lo más próximo posible. Y vean aquí, como ya más adelante, prácticamente la prótesis está colocada y aquí ya está insertada la prótesis. Vean cómo aquí hemos protegido tanto la sutura inferior que se está cerrando como la prótesis. En este caso, era una prótesis de 7 milímetros. Hay un vídeo, que no sé si funcionará, Este es el manejo de la prótesis, que lo aprendimos gracias a la delegada comercial, como he dicho, y actualmente pues la verdad que lo montamos muy rápidamente. Hay otro tipo de prótesis que llevan otro sistema, no como este, para implantarlo, y también lo hemos aprendido. Y esto realmente, como han visto antes, muy rápidamente. Aquí estamos metiendo, como ven, la prótesis por la inserta, y una vez insertada la prótesis se moviliza hacia abajo, de forma que quede situada cubriendo el margen, la incisión inferior y la sutura anastomótica, las dos suturas, y nos queda totalmente intubada. Esto es un detalle técnico que puede ocurrir. El último trasplante era una chica muy joven con una hepatitis fulminante y nos encontramos con un colédoco de la paciente, del hígado donante, que tenía 3 milímetros. No entraba el vástago por el colédoco, la prótesis ya la teníamos metida y no entraba. Lo que llamamos fue hacer una bolsa de tabaco, como ven en la imagen de la derecha, se hizo la bolsa de tabaco para cerrar la boca superior, se dieron unos puntos internos con 2 agujas, se traccionó estos puntos y logramos intubarla. Está en el 15º día posoperatorio y la paciente está con una bilirrubina normal y perfil hepático normal. Esto es una cosa técnica que al cirujano que quiera poner estas prótesis en trasplante, pues podemos aportarle esta idea. El posoperatorio se hace con una analítica, ecografía, TAC y colange-resonancia, algunos ejemplos. Esta es la primera paciente que hicimos en julio 2019, lleva 20 meses prácticamente de seguimiento, y esta es la colange-resonancia al 9º día, y esta es la colange-resonancia actual, y está perfectamente resuelto la anastomosis. Y estos son los resultados que tenemos provisionales. Digamos que es un estudio que hemos calculado mínimo, que nos colocar mínimo 50
pacientes con prótesis para encontrar resultados significativos y hay 18 pacientes con prótesis, 13 con un tubo en T de Kerr y 37 con anastomosis duct-to-duct. Y vean cómo, en cuanto a complicaciones biliares tempranas, ninguna en la prótesis, frente a un 30% del Kerr y 21% del duct-to-duct. Y las tardías, un 5% ha habido un enfermo que hizo una formación de cálculos y hubo que retirar todos los cálculos, frente a un 15% en el tubo de Kerr y un 10% en el duct-to-duct. Hay muchos más abordajes por CPR y más colocación de prótesis no biodegradables en los pacientes con Kerr y con duct-to-duct que en el grupo con prótesis biodegradables. Digamos que en los 18 primeros pacientes podemos concluir que estos resultados provisionales pues, de momento no muestran efectos adversos a los métodos clásicos y podríamos decir incluso que en un futuro podríamos decir que incluso podrían ser con mucha humildad superiores, pero también tenemos que decir que hay que hacer un criterio de selección. Estas prótesis están contraindicadas en los retrasplantes, deben estar contraindicadas cuando hay una reestenosis y nosotros reintervenimos una enferma y la utilizamos como tutor y fue mal en una reestenosis, hubo que reintervenir a la enferma y retirar la prótesis. Y también en un paciente con VIH, con un fenómeno inflamatorio local de la vía biliar, también tuvimos una complicación con este tipo de prótesis y son exclusiones que deben ser principales, de trasplantes, estenosis, de reintervenciones o fenómeno inflamatorio como el VIH en indicación de trasplante. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante también ver el punto de vista del cirujano y sobre todo en trasplantes con las complicaciones que pueden encontrarse, ¿no? Y cómo estas prótesis también pueden ayudar a nuestros compañeros los cirujanos. Hay muchísimas preguntas. Darnos la enhorabuena a los tres por las excelentes presentaciones y por la experiencia que nos habéis comunicado y de la que hemos aprendido todos seguro. Hay muchas preguntas que están siendo respondidas por nuestros compañeros directamente en el chat, por escrito, pero me han pasado unas cuantas que consideran un poco más importantes para compartir y a ver si da tiempo a responder a todas. Hay algunas que no van dirigidas a nadie, a ninguno de los tres en particular y otras que sí. Vamos a empezar, si os parece. La primera sería para Enrique. La voy a leer en inglés, o primero en español y luego la traduciré al inglés. ¿Qué calibre y tipo de guía se usa para la liberación de estas prótesis por vía endoscópica? En inglés, what size and type of guide wire is used for endoscopic deployment? Eva, no sé si tengo que contestar en español, en inglés, como me digáis. Sí, no, yo creo que puedes contestar en español porque hay la traducción, solo que la han formulado en inglés y bueno, a partir de ahora las haré en español para no liaros y como hay la traducción simultánea, ya está. Muy bien. Nosotros generalmente para todo lo que son prótesis intentamos trabajar con guías de 0.035 pulgadas y hacer posibles guías que sean un poco duras para que tengan cuerpo a la hora de poder avanzar la prótesis, que puede ser cualquier compañía. Nosotros trabajamos mucho con las guías de Boston y con las guías de Olympus de 0.35, la Jaguar de Boston y la Biciglide de Olympus, pero sobre todo guías que tengan buen cuerpo, 0.35 pulgadas. No sé si responde justo a la pregunta o alguna cosa. Bueno, como va todo por escrito, supongo que sí que ha respondido. Ya que estás hablando, me gustaría hacer a mí una pregunta. Has hablado de la postdilatación con un balón para posicionar bien este tipo de estas prótesis. ¿En algún caso predilatáis antes de colocarlas? ¿En la estenosis te refieres? Sí. Antes de avanzar la prótesis, generalmente solemos dilatar la estenosis para no quedarnos atascados a la hora de ir avanzando. Lo hacemos también muchas veces con las prótesis convencionales, autoexpandibles o con las biliares de plástico rectas, pues con esta lo hacemos también. No hacemos una gran dilatación, pero sí lo justo para pasar con mayor facilidad a la zona de la estenosis.
O sea, Y entiendo dilatamos un que balón de 4 o 6 milímetros como mucho. dilatáis con un balón pequeñito y la dilatación posterior ya es un balón del calibre de la prótesis aproximadamente. Exacto. Miguel Ángel, no sé si nos puedes compartir tu experiencia en el tema de pre y postdilatación. Nosotros habitualmente no predilatamos por cuestiones de seguridad. Probablemente no tengamos las dificultades previstas como tiene el endoscopista. Enrique, razonablemente, él previene cualquier atasco de la prótesis en su progresión hacia arriba. Nosotros, como tenemos un manejo más próximo, no tenemos tanta pérdida de fuerza, pues generalmente me gusta trabajar la estenosis y lo que tenga que dilatar, en todo caso lo dilataré después. ¿Por qué? Porque quiero tener seguridad de no migración. Siempre había sido un poco de tabú, una preocupación nuestra no dilatar por esta cuestión, por evitar migraciones. Pero bueno, entiendo lo que está diciendo los endoscopistas, trabajando a mucha distancia. Se puede encontrar con un atasco de no progresión de la prótesis y que tenga que echar marcha atrás, volver. Lo entiendo. Bueno, nuestra experiencia, realmente estas prótesis, como sabéis, al principio se pedían a medida para cada paciente y hasta que llegaban tardaban un mes. Ahora ya todo es bastante más ágil porque, bueno, nosotros, bueno, hay posibilidades de tener un depósito, si ponemos bastantes, etcétera, y ya todo va más rápido. Pero al menos nuestra experiencia sí que al principio cuando hacíamos la colangiografía, hacíamos una predilatación, dilatábamos, esperábamos ese mes. Normalmente al mes ya encontrabas un cierto grado de reestenosis, pero o al menos mi preocupación era, o es que si dilatas muy cercano a la colocación de la prótesis, si te hacen hemovilias, que son bastante frecuentes, luego los resultados al colocar la prótesis pueden ser malos porque se pueden obstruir por coágulos. Entonces, bueno, yo como tip, si hacemos predilatación, hacerla un tiempo antes, al menos una semana antes de liberar la prótesis, y sobre todo que luego la vía biliar esté muy, muy limpia, como dice Miguel Ángel, porque una cosa a tener en cuenta también al dilatar muy cercano a cuando vas a liberarla es que también te puedan migrar ahí este riesgo, ¿no? Hay Eva, si me permites, hay una preocupación que ese no lo tenemos nosotros el problema y me ha gustado que tú lo hayas subrayado. Nosotros, por necesidades del guión, primero hacíamos la CTPH, la colangiotransparente hepática, dejamos que madure la vía biliar, que se establezcan, podemos hacer nuestras dilataciones y preparar un poco el terreno. Pero en el momento inmediato antes de liberar la prótesis, yo también soy partidario como tú y esa era una preocupación nuestra, no tocar la vía biliar porque va a haber hemovilia, porque hay que beber un poco de sangre. Claro, el endoscopista no tiene otra posibilidad, Claro. Viene y va a hacer todo en un acto, se encontrará con lo que se encuentre, pero nosotros que tenemos la posibilidad de diferir, dilatar un poco ese periodo, a mí me parece importante que me gusta que en una vía biliar muy dilatada, que esté drenando a través de un catéter interno, externo durante una semana por lo menos y que aquello se haya estabilizado un poquito. Nosotros generalmente a este tipo de pacientes, inicialmente lo que hacíamos clásicamente era hacer una mínima dilatación y poner una prótesis plástica y según cómo vaya el paciente luego vas viendo. Lo que te decían, cuando no van bien, que suelen dar guerra solamente con una prótesis plástica, estás poniendo diferentes prótesis plásticas, que es tremendamente complejo en ocasiones, o la alternativa ya es con una prótesis metálica, en cuyo caso, si retiras la prótesis plástica en ese mismo momento, sabes que ya va a pasar una prótesis de 8,5 o de 10, ya sabes que después, obviamente, no te hace falta dilatar más para poder pasar esta prótesis biodegradable o una metálica recubierta. En ese caso no dilataríamos. O sea que siempre son también un poco una manera secuencial, pero en ocasiones te lo encuentras y directamente tienes que poner ya ese tratamiento y te ayudas a dilatar porque, como explicaba Miguel Ángel, pues estás a 1,5 metros empujando la prótesis y haces menos fuerza que podría percutir en que estás mucho más cerca y puedes, digamos, vencer con más facilidad a veces algunas estenosis proximales. Perfecto, pues si os parece vamos a seguir con las siguientes preguntas. Comentan sobre el riesgo de colangitis que se han descrito en varias publicaciones, ¿no? Que muchas veces parece que son debidas a la fragmentación de la prótesis y o a la migración de estas marcas de oro que tienen las prótesis. ¿Pensáis que es debido
bueno, que el tiempo de producción de esta colangitis se exponen a los 3 meses o a lo largo de todo el periodo de degradación. Esa es la pregunta. For everybody. Yo creo que Miguel Ángel es más experto en este campo. Bueno, yo sí me gustaría, pues, un poquito contar mi experiencia. La colangitis es nuestro talón de Aquiles, pero no solamente en este tipo de prótesis. El momento que pones en comunicación, que le pones una escalera a todos los gérmenes del tubo digestivo, suben y bajan a su libre albedrío, y eso sabemos que vamos a pelear con él. Bien, es verdad que tienes que mirar un poco cómo está la papila, cómo estás dejando tu prótesis, ser un poco económico, no dejar una transpapilar, aunque a veces no te queda otro remedio que hacerlo así. Entonces, esas son maneras de combatir, de hacer profilaxis de la colangitis. Pero a pesar de todo, la colangitis yo creo que se presenta al principio, en medio y al final. Y ese es un talón de Aquiles que tenemos que hacer, combatirlo como podamos. Hay estudios y nosotros estamos intentando combatir la colangitis con la instilación, y esa es una oportunidad solamente para los que lo hacemos por vía percutánea, instilación de acetilcisteína. Parece ser que la acetilcisteína en 2 instilaciones a través de un catéter, mientras tengamos acceso a la vía biliar, y eso va a ser a lo mejor 2, 3, 4, 5 días, instilación de acetilcisteína parece ser que evitaría esa colangitis. Bueno, estamos en un inicio, estamos probando a ver si es verdad. Esto está escrito, esto está publicado, pero no podemos afirmarlo con rotundidad, que esto cohíbe, que disminuye, que mejora las colangitis que vas a tener. Es una realidad. La colangitis es el verdadero problema que tenemos cuando estamos trabajando en la vía biliar, benigna y maligna, porque las colangitis de los malignos, échate a reír de las benignas. Muchas veces dices, ¿qué es lo que mejora en este paciente? Le he permeabilizado la vía biliar y después... Y después le he puesto tanta colangitis y tantos problemas, tantas fiebres y tal, que no sé qué es lo que he hecho de bien. Doctor de Gregorio, es interesante. ¿Qué efecto produce la acetilcisteína sobre la vía biliar o la bilis? Pues al parecer es un efecto, la acetilcisteína parece ser que es colerético y colagogo en ese sentido. Esteriliza esa vía, impide que se forme más moco, que se deposite la bilis infectada, que hace que se vuelva más densa, y esto es la acción de la acetilcisteína. No está demostrado, tenemos en mente poder seguir trabajando con ello, pero me parece buena opción, porque hasta ahora no teníamos nada para la colangitis. Claro, al paciente no lo puedes tener con tándar de antibiótico cada 15 días, cambiando, rotando. Es que eso es meter antibiotic, put the devil inside your house. Ні, да, то есть иногда c'è altra soluzione, però tenéis igual de experiencia que yo, que la colangitis es difícil de combatir, claro. Sí, especialmente nosotros manejamos más los enfermos quirúrgicos, porque hacemos hepatiquinoostomía, pero luego cuando hacen colangitis o ascendentes o RCP que hacen colangitis ascendente, tenemos enfermos que a pesar de convertirlos a hepatiquinoostomía, etc., siguen con su colangitis y se hacen autóctones. Pero vivo en muchos casos, y especialmente en el trasplante, pues llamar la atención a los grupos que quieran empezar en cuando haya, es que el concepto en el trasplante es distinto. El concepto de Enrique y de Miguel Ángel es tratar, y el concepto del trasplante es hacer prevención. Nosotros lo que queremos es quitarle trabajo a Miguel Ángel y a Enrique. No queremos que trabajen más. Dejarnos en la calle, Ricardo, ya te veo venir. Sí. Mandaros al paro es nuestro propósito, hay que prepararnos. Entonces, si nosotros, la verdad es que fue una idea que surgió de forma espontánea, y pensamos que el enemigo nuestro es el paciente que dentro de la vía biliar tenga una infección de cualquier tipo o una inflamación. La prótesis, algún día os mandaré las imágenes de cómo quedó cuando reparamos a estos enfermos, y quedó como un molde ahí hecho un magma lleno de bacterias. Es terrible. La infección para la prótesis, este tipo de prótesis
es un enemigo importante. Doctor Claro. Robles, al caso de lo que comenta, bueno, también nosotros ponemos los stents en estenosis, pero bueno, sería en principio para ti y para el resto, pero hay veces, como en el caso de los trasplantes, que no hay una estenosis real, puede haber un cambio de calibre, o en los casos de las fugas biliares, que a veces también nos estamos metiendo a tratarlas con prótesis biodegradables, casos en los que no hay estenosis. ¿Consideran que hay algún tipo de diseño o algún tipo de maniobra que se pueda hacer para evitar la migración? Y si han tenido migraciones y las han visto. En el caso nuestro del trasplante, la prótesis queda insertada y no ha habido ninguna migración. Han quedado siempre también. Nosotros procuramos en la sutura, en la herida inferior donde metemos el catéter, cogemos la prótesis con un punto. Damos un punto porque esa prótesis, como queda alta, el radiólogo, el endoscopista no pudo sacarlas. No ha podido sacarlas. Es decir, que si va mal, este tipo de enfermos probablemente o serán RCP múltiples para ir limpiando la vía biliar, como ha ocurrido en un caso, o como ocurrió en los otros dos que he comentado, el VIH y la estenosis, hay que reoperar y sacar ese molde de ahí, porque se queda como un molde, como el slug biliar, que ocupa toda la vía biliar y el enfermo está con 40 de fiebre, está con colangitis y hay que reoperarlo. Si las prótesis van mejorando o hay algún tipo de guía o algo que salga por la papila, de la cual el endoscopista pueda sacarlo, pues eso será un futuro en la mejora del diseño. Ahora mismo, las que disponemos, utilizamos entre 7 y 9 milímetros de prótesis y en algún caso, como este que he comentado, tenemos una prótesis de 5 milímetros. Pero en el último trasplante ni la de 5 entraba. Fijaros qué anastomosis teníamos que hacer. 5 milímetros contra 10. Entonces, pues se nos ocurrió esta idea de los puntos y tirar para arriba de ella y logramos meterla. Es que esas anastomosis luego son las que dan complicaciones si no están tutorizadas. Ahí dejábamos el tubo de que era antes. En este caso quizá haya un camino para la investigación y la tecnología de poder hacer prótesis con diferentes calibres en ambos extremos, ¿no? Sería una solución de este tipo de... Sí, nosotros, Ricardo, estamos utilizando de manera sistemática una prótesis, como tenemos la oportunidad de hacerlo, pedirlo a tu gusto, pues hacemos, yo digo que casi de manera sistemática, prótesis en diábolo, con calibres exagerados en los extremos. Eso te da mucha seguridad para evitar la migración. Como además, aunque ha dicho, y yo creo que es así, la sensación es de que es una prótesis dura y que podría hacer daño, después cuando está metida en el tejido no es tan dura, es bastante amable esa prótesis. Es sensación de dureza, pero después no. Por eso se soporta muy bien una sobredistensión, una sobredilatación en los extremos. Y eso te da mucha seguridad. Prótesis en diablo. Nosotros estamos trabajando a lo mejor prótesis de 12 en los extremos y de 8 en el centro. Y esto es una buena, en nuestra experiencia, es una buena manera de hacer cosas. Tienes razón, Miguel Ángel, porque nosotros sí vemos lo dúctil que es la prótesis. Claro. Porque la tenemos en directo, la vemos cómo queda y la verdad que se acopla muy bien y mantiene toda la vía biliar erguida, es decir, que se queda rígida y si tú la ves por fuera como bomba hacia afuera la vía biliar. O sea que yo creo que es una buena prótesis, tendrá sus indicaciones como todo en la vida, se irá sedimentando y desde luego si es útil para la prevención, pues imaginaros, solo en España se hacen 1000 y pico trasplantes anuales, aunque esté indicado en 400, 500 anuales, más todo lo que hay a nivel mundial en el tema de prevención de complicaciones. Es un camino que hemos iniciado y ya lo publicaremos más adelante cuando tengamos una N suficiente. Eva, yo tengo una Sí. pregunta para Ricardo, si puedo. Sí, adelante. Sí, vuestra propuesta, la propuesta de tu grupo es a todos los trasplantes colocar estas prótesis biodegradables o solamente en aquellos que intuyes que como hay una desproporción de los dos colédocos, del donante y del receptor, van a dar problemas en el futuro de estenosis. ¿Cuál sería tu apuesta de esas dos?
Ahora mismo estamos, como ves, haciendo 3 grupos, pero ahora mismo prácticamente lo hacemos sistemático, es decir, que excluyendo los retrasplantes y las indicaciones que he dicho, reintervenciones o VIH o algún fenómeno. If there's some sort of inflammatory ВИЧ или есть гепатит. Importante per questo tipo di anastomosi. Porque llevamos solamente, como máximo de seguimiento, llevaremos un seguimiento medio de 8 o 10 meses, con un rango entre 15 días y 20 meses. Hay que esperar a 5 años a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, es un camino iniciado al cual, bueno, se ha pensado en hacer también algún estudio multicéntrico, incorporando otros grupos que reproduzcan también nuestros resultados. Y ese es el camino. Parece que lo primero que estamos viendo que va bien. Parece. Al sentido de lo que comentáis también, yo creo que bueno, pueden ser un camino a la práctica clínica habitual, tanto en la manera de hacer un trasplante, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso, yo al menos lo que estamos viendo en nuestro centro, y me gustaría preguntar también a Enrique y a Miguel Ángel, que ha habido un cambio radical en la práctica que tenemos aquí. Antes se dilataba una estenosis, si no iba bien se empezaba tímidamente a poner estas prótesis, empezamos a ver que iban realmente muy bien. Y ahora ya no hacemos dilatación ni esperamos, hacemos la predilatación solamente con el objetivo de poner la prótesis. Y sobre todo en las hepaticoyunostomías, sí que, bueno, la solución a cualquier estenosis que aún no tiene una hepaticoyunostomía era hacerla, ¿no? Hacíamos la cirugía y después, si se estenosaban, íbamos a las biodegradables, a dilatación, etc. Ahora, antes de someter a un paciente a una hepaticoyunostomía, prácticamente siempre vamos a poner una prótesis primero. Si vemos que por lo que sea, por el tipo de estenosis que hay, no van bien, a veces acaban haciendo la cirugía, pero sí que estamos notando este cambio aquí. No sé si nos podéis transmitir la experiencia en vuestros centros. Yo creo que sí, por lo menos desde el campo, desde el punto de vista de endoscopia, cada vez se va haciendo mucho más, se va agotando más, digamos, las opciones no quirúrgicas, ya sea por vía radiológica o por vía endoscópica. Y bueno, incluso aunque falle un plástico, falle un metal, se intenta con la biodegradable, que se va adelantando cada vez más en el recorrido. No son pacientes que enseguida se vayan a cirugía, sino que se van agotando más ese tipo de vías, ya sea cuanto más proximales, más radiología percutánea, cuanto más distales por vía endoscópica. Yo creo que es una cosa que ha cambiado mucho el paradigma de estos pacientes que antes se operaban con mucha facilidad porque tenías menos accesorios a nivel de intervencionismo no quirúrgico. Y totalmente de acuerdo con vuestra posición, Enrique. Yo creo que salvo particularidades de un cirujano, pues que por la razón que fuere, trasplantador estoy hablando, pues que quisiese intervenir inmediatamente, pues normalmente nosotros agotamos, y tanto endoscopia como percutáneo agotamos todas las posibilidades antes de ir a cirugía, por supuesto. Y la cirugía atrás siempre se queda como pivot para resolver el último problema, me parece a mí. Yo creo que este sería el algoritmo de decisiones. Sí. Sí, es igual. Nosotros el manejo primero, ante una estenosis postoperatoria tras un trasplante, es manejo endoscópico, normalmente, a veces radiológico, y si no, pues ante el fracaso, pues cirugía. Todo es lógico. Bueno, pues estupendo. Hay muchas más preguntas. Vamos a la siguiente. Tenemos unos 10 minutitos más para preguntas. La siguiente es: en el tratamiento endoscópico de la patología biliar, ¿en qué casos recomendarían una prótesis biliar metálica cubierta y en qué casos una prótesis biodegradable? Pues la respuesta es muy sencilla, no lo sé. No hay evidencia en la literatura al respecto. Revisando todo lo que hay, no he visto nada que nos responda a esta pregunta. Nosotros clásicamente hemos sido siempre primera prótesis plástica de ver cómo responde. Cuando no responde pasamos ya cada vez más rápido a prótesis metálicas recubiertas y en los últimos tiempos hemos ido cambiando en vez de prótesis metálica recubierta a prótesis biodegradable. Sí que es verdad que con una salvedad que tenemos, al menos en la parte endoscópica, al tener menos volumen o menos práctica con ella,
no la tenemos disponible generalmente en la unidad, con lo cual hay que hacer un encargo específico para ese paciente y en ocasiones pues no tienes la paciencia de, bueno, le pongo un plástico y ya le pondré una biodegradable dentro de 15 días cuando me lo traigan, pero sí que cada vez tenemos más tendencia a poner más la biodegradable que la metálica recubierta antes en el algoritmo. Pero no sabemos, digamos, todavía no hay evidencia que nos diga si es mejor una o es mejor la otra. Ojalá en el futuro lo podamos saber por algún estudio controlado. Yo, Enrique, me meto en un charco en el que me puedo mojar en cualquier momento, pero desde fuera lo veo desde la perspectiva endoscópica, no estoy hablando percutáneo, yo no tengo más opciones. La recuperable, en caso de poderla meter, que la puedo meter, tendría que contar siempre con después vuestro compromiso de que la vamos a sacar y cuándo la podremos sacar. Yo creo que es más, en el momento que obtengáis más experiencia, que lo tengáis, como dices tú, más solucionado el día a día, yo creo que para vosotros va a ser más satisfactorio de cara mirando al paciente, pensando en el paciente, poner una autoexpandible que una biodegradable que una expandible cubierta, por supuesto. De esa manera evitas endoscopias y posibles complicaciones. Hombre, hay pocas complicaciones, la verdad sea dicha, pero evitas. Y si te funciona el biodegradable, no tienes más necesidad de entrar y de salir en ese paciente. Lo que tienes que tener es la disponibilidad de tenerla en el arsenal ahí en ese momento para, según vas viendo las cosas, decidir y poder emplear directamente esa prótesis. Ese es el siguiente paso que estamos empezando ya a dar poco a poco en algunas unidades de endoscopia. Hay algunos trucos que eso a pantalla cerrada te las podemos contar, cómo tener en tu arsenal prótesis biodegradables para llegado el momento poder solucionar el problema. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, está claro que una de las principales ventajas de esta prótesis es que evitan intervenciones repetidas sobre la vía biliar, que era el caballo de batalla que comentáis que tienen estos pacientes como San Benito, ¿no? Que es realmente en su calidad de vida influye muchísimo. Bueno, pues una pregunta más que me parece también bastante interesante. ¿Qué opinión tenéis al respecto del tratamiento de la colocación de stents biodegradables como solución a las estenosis producidas por pancreatitis crónicas? Nosotros tenemos casos, bueno, no solamente propios, sino del estudio. Ha habido compañeros que habían puesto y los resultados no diferían, no eran peores. Depende un poco de la evolución de la pancreatitis, como siempre. Detrás de la evolución técnica, satisfactoria o no, permeabilidad, etcétera, está qué evolución lleva la pancreatitis. Depende ya de dos factores. Uno, la propia vía biliar y qué evolución está llevando la pancreatitis. La verdad es que los resultados que constan en el registro no son malos, son buenos. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo con Miguel Ángel. Yo creo que la experiencia, y hay un ha publicado por el grupo holandés multicéntrico, que nos demuestra que la terapéutica no quirúrgica de la pancreatitis crónica es mala. Todo lo que no sea cirugía, esos pacientes tienen muchísima tendencia a recidivar, hagamos lo que hagamos, y van mal. Y yo creo que es por un problema de que el páncreas es tan duro, tan calcificado, tan fibrosado en ocasiones, pues esto es que provocan en la vía biliar, que pongamos lo que pongamos, en cuanto desaparece esa presión, porque recambias la prótesis, la retiras, se degrada por una biodegradable, la estenosis se vuelve a formar en la mayoría de las ocasiones. Y hay muchísima evidencia de que a corto plazo solventas cosas, pero que a largo plazo pancreatitis crónicas bien inveteradas, severas, calcificaciones, casi siempre, si tienen ya estenosis, van a acabar en cirugía. Y eso probablemente Ricardo nos podrá dar un poquito más de información al respecto, pero nuestra experiencia y lo que está publicado además en estudios realmente muy importantes publicados en New England, va en contra de que lo que hacemos sea una solución buena a largo plazo. En el páncreas también hay otro planteamiento, es utilizar la prótesis y la anastomosis pancreática. Como sabéis, la principal complicación de la cirugía pancreática es la anastomosis pancreático-yeyunal, con la fístula pancreática y las complicaciones que conlleva. Claro, el efecto del jugo pancreático sobre la prótesis, eso habría que verlo y analizarlo despacio, y habría que hacer estudios en laboratorio, etcétera, antes de lanzarse a
a meter prótesis a nivel del Bilsum, por ejemplo. No sé, una estenosis biliar quizás sí, pero una estenosis con jugo pancreático ahí en medio no sé cómo irá. No, habría que esperar a ver más resultados. Los casos que nosotros tenemos, y que yo recuerde ahora del registro, eran en pancreatitis, y he dicho antes que depende mucho del background de enfermedad del paciente, qué tipo de pancreatitis, cómo está. Yo que recuerde por lo menos 2 o 3 después de cirugía, o sea, que la cirugía ya había fracasado. Y ahí era donde entraba a formar parte de la terapéutica la prótesis biodegradable. O sea que no era solo pancreatitis, sino que era pancreatitis más cirugía y fracaso. Una pregunta, Miguel Ángel, ¿esa prótesis la metías en el Bilsum o la metías en la vía biliar? No, en la vía biliar. No trabajamos. Yo creo que es una prótesis que para meterla en el Bilsum, el diámetro, no, yo creo que no está diseñada para un tubito pequeño, está para un tubo de mediano calibre ya. Sí. Yo creo que le pasaría lo mismo que le pasó a Valdecasas en el bronce. Sí. Se obstruirían muchos. Porque... Se obstruirían completamente. Sí. Es interesante esta puntualización, ¿no? Para vías muy pequeñitas como puede ser el conducto pancreático, probablemente ya solo por el espesor que tiene este hilo se obstruyan muy rápidamente. Mi experiencia igualmente en las prótesis puestas en pancreatitis crónicas, no tenemos una N suficiente, evidentemente, porque no hay muchos casos, pero es verdad que con los datos objetivos no puedo decir nada porque no hay una N importante, pero sí que subjetivamente vemos que son pacientes que tienden a reestenosarse antes que los demás. No acaban yendo del todo bien. Algunos sí, pero es verdad que parece que hay esta diferencia. Bueno, habrá que estudiarlo, habrá que estudiar estos subgrupos de pacientes. Lamento mucho tener que acabar aquí porque ya nos llevamos como 15 minutos más de preguntas, hay muchísimas, no os imagináis la expectación que habéis generado, la cantidad de inquietudes que están intentando contestar también aquí por escrito. Os felicita el doctor Bolenec, presidente de ELA, por las excelentes charlas y por toda la discusión y bueno, daros las gracias a todos y dar las gracias a todo el público por haber aguantado esta hora y media bien. Y bueno, pues sin más vamos a despedirnos de todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias, Eva. Gracias, Ricardo, Enrique. Gracias. Bueno, Enrique, un abrazo. Nos seguimos viendo. Hola, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Paola, también. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.